Cordial bienvenida a los estudios de Digital Noticias al psicólogo Julio Trejo. Con él vamos a dialogar sobre cómo impacta todo lo que estamos viviendo, esta ola de violencia en el país, sobre todo en el estado psicológico de las personas. Psicólogo Trejo, bienvenido. Buenos días, estimado Walter, gracias por la invitación. Y sí, el tema de hoy día es muy importante porque la violencia no solamente afecta a nivel social y político, sino también afecta en el estado psicológico. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Sentémonos a ver las actividades cotidianas de todas las personas. Hace pocos días teníamos un hecho que conmocionó a la sociedad. Teníamos un dispositivo explosivo que habían colocado en un centro comercial. Imaginemos las personas que estaban en ese día compartiendo con su familia, de pronto de compra, de pronto ir al cine, y cuando se enciende la alarma de que en ese momento había un explosivo, seguramente estas personas por algún largo tiempo ya no querrán ir a compartir con su familia. Sobre todo los niños. Más que nada los niños, que son los más vulnerables en estas situaciones. Entonces ahí vemos cómo la violencia va modificando el comportamiento de las personas. Y estamos en una sociedad actualmente en un estado de indefensión. ¿Qué quiere decir estado de indefensión? Que no sabe cómo defenderse ante quizás la poca respuesta de los organismos estatales, de quien la sociedad realmente ha perdido la confianza, sí, porque son los que están llamados a eso. Pero a veces como que le lanzamos la culpa solamente al gobierno, y hablo del gobierno que esté, porque esto no es algo de este gobierno. Correcto. Toda la vida ha sido el problema de la inseguridad, que ha ido creciendo, sí, eso es cierto, pero ¿por qué no hacemos un mea culpa a los padres de familia que le permitimos a nuestros hijos tener videojuegos en donde gana el que mata más personas, en donde gana el que humilla a su compañerito, y todo este tipo de cosas que a la larga también son semillas que se siembran y que dan fruto, doctor? Por supuesto, estimado Walter, es que la violencia es un fenómeno también estructural, y esto viene desde la base de la familia. Actualmente la familia está un poco desconfigurada, no hay el control y el seguimiento que se tiene que hacer a los niños. Hay una situación lo cual nos culpan a los psicólogos, que nosotros supuestamente hemos dicho que al niño no hay que invadirle su espacio. Eso es totalmente falso. Al niño hay que hacerle seguimiento de sus actividades, con qué amistades se está reuniendo, qué tipo de contenido ve en las redes sociales, porque de ahí parte mucho del moldeamiento de la violencia. La violencia en los niños, por ejemplo, entra por medio de un fenómeno conocido en la psicología como aprendizaje social, es decir, se aprende por modelaje. Entonces, cuidado con lo que los niños ven en las redes sociales. Y esto también va como parte de prevenir esta violencia y cómo nos afecta. Hay que evitar, por ejemplo, compartir cadenas, compartir videos violentos, muchas veces en el afán de preocuparnos para que otra persona vea lo que está pasando. No, eso es morbo nada más. Es morbo, pero eso incrementa este estado de inseguridad de las personas y los estados de ansiedad se van a disparar, estimado Walter. Correcto, y escuchamos a la persona decir, Dios mío, qué terrible. No lo comparta, así es fácil, no lo comparta. Así es. Ahora, y también es el hecho de cómo cuidar de los chicos, en el sentido de que también se dice que no hay que corregirlos porque los vamos a traumar. Oiga, usted y yo crecimos en una época en que nuestros padres nos corregían bastante y de traumados no tenemos nada. Al contrario, usted tiene un título profesional, quien habla también, mis compañeros también, y más bien le estamos dando la oportunidad a los chicos de creer que en el facilismo, y justamente gracias a la violencia, entonces yo hago dinero fácil porque me convierto en sicario. Y eso para mí es mi profesión. De hecho, muchos chicos en encuestas han dicho que lo que quieren es hacer dos cosas, o influencers o sicarios. Exactamente ese es el fenómeno actual que estamos viviendo con la niñez particularmente. También veíamos... Perdón, Julio. Ojo, dejo muy claro, no estoy nada en contra de los influencers, solamente lo puse como ejemplo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero en las estadísticas es lo que está arriba. Y hablemos en todo caso de lo que los chicos hablan del sicariato como una forma de vida, Julio. Así es, ese fenómeno que lo tenemos actualmente es una problemática social como tal. Hace días también veíamos en los medios cómo 3 niños de entre 11 a 14 años asaltaban en un semáforo, ¿no? Y eso tras otros hechos atrás. Las estadísticas nos dicen que este año se han detenido aproximadamente como a 300 jóvenes menores de edad en estos hechos de delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el acompañamiento de los padres tiene que venir del lado de la disciplina, de la correcta orientación. No tenemos que perder el horizonte de los padres. Nosotros los padres de familia estamos llamados a orientar a los hijos, correcto, no a permitir y dejar que cuando observamos una conducta a sobre pretexto de que
no hay que tocarlos, no invadir su espacio. Ojo, no hay que recurrir a la violencia física, eso jamás. Pero sí el ser enérgico y establecer límites y reglas en el hogar para que el niño pueda entender que hay una sociedad a la cual hay que respetar, hay que seguir valores y reglas. Así vamos previniendo justamente la violencia desde su origen, desde la familia. Es verdad, no todo es culpa del Estado, porque la violencia siempre va a existir, eso es una realidad, pero hay que aprender a dar mejores seres humanos para enfrentar esta sociedad violenta que estamos viviendo actualmente. Yo creo que a la larga el tiempo le ha dado la razón a nuestras abuelas, a nuestros padres, que yo recuerdo cuando pedían los chicos de nuestra época, incluyo, veíamos, no había tantos juguetes sofisticados como los de hoy en día, pero queríamos, por ejemplo, usted recordará las pistolas con balines o esas pistolas que disparaban unas cositas de caucho que se pegaban, y nos decían no, porque eso es peligroso, porque te puedes acostumbrar a que eso es normal. Y uno decía, un poquito exagerado, ¿no? Pero mire, pasa el tiempo y hoy vemos a los muchachos como lo que usted mencionó, y algunos que en redes sociales que salen jugando que son sicarios y andan en unas bicicletas corriendo y pasan y como que le disparan a un amiguito. A la larga el tiempo les está dando la razón. Entonces creo que es muy bien lo que usted dice, tarea de nosotros los padres, de orientarlos, porque a ver, tampoco les podemos tapar el sol con un dedo. Los chicos tienen más acceso a la tecnología y a las redes sociales que nosotros. Lo que se puede hacer es explicarles y decirles, sí, estamos viviendo un clima de violencia, pero tú no puedes ser parte de eso y cómo evitarlo, ¿no? Es importante entender que esto del moldeamiento de la conducta y el aprendizaje social también se da mucho por los contenidos que dejamos que los niños observen, ¿no? Correcto. Existen novelas de tipo violento donde se hace una normalización de la violencia, el uso de armas, incluso consumo de algunas sustancias. Entonces hay categorías en la parrilla de la televisión donde especifican este contenido es para mayores de 13 años. ¿Y qué hace un niño, digamos, de 9 años sentado a las 9, 10 de la noche observando este contenido? Y sobre todo, no solamente el contenido, el horario también. Por supuesto, el horario. Entonces hay cosas que los padres debemos corregir desde casa. Porque hay un fenómeno particular con la violencia. Si es verdad, estamos en estado de indefensión, pero la violencia a su vez puede generar mayores niveles de agresividad en la sociedad. ¿Por qué? Porque se empieza a normalizar la violencia. Ya vemos como un acto común, por ejemplo, el sicariato. El sicariato ya no es un instrumento, según los especialistas en seguridad, que usa la delincuencia organizada, sino también incluso un instrumento para las personas comunes cuando dicen, bueno, esta persona me cae mal, quizás pueda contratar a alguien a sueldo para que haga ese trabajo. Entonces, vemos cómo ese impacto de la violencia que observamos, incluso hasta en las cárceles, también afecta a la sociedad. Y entonces la única forma de combatir esto, una de las formas más efectivas, es desde la base. No solamente poniendo más policías en las calles, que sí funciona, pero es como atacar no el problema de su raíz, sino desde la base de la familia. Muy interesante hablar con el psicólogo Julio Trejo sobre este tema. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, pero creo que la recomendación que él ha dicho la podríamos resumir en lo siguiente. Los padres tenemos el control sobre nuestros hijos. Tenemos el control sobre nuestros hijos y no interesa si ya son mayores de edad. No pierden el estatus de ser hijos. Y usted y yo no perdemos el estatus de ser padres y tenemos que saber controlar. Aprovechen, en el caso de los que tienen hijos menores de edad, que hay las plataformas estas, los streaming, también le permite poner una clave que le impida al chico acceder a programación como la que el psicólogo acaba de mencionar. Gracias a Julio Trejo por estar con nosotros y bueno, pues será bienvenido siempre aquí a los estudios de Digital Noticias. Muchas gracias y siempre presto para invitar y hablar de estos temas interesantes que le competen a toda la sociedad. Excelente, que así sea. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en esta semana que, como lo había mencionado con anterioridad, ha sido bastante agitada y habíamos hablado de los fenómenos climáticos y nos habíamos olvidado también de los que la violencia nos dejó. Atentados contra algunos colegas periodistas, atentados que se dieron en las calles y bueno, esperemos que la próxima sea una semana muchísimo mejor.